Bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar el seminario del día de hoy, que lleva como título Aspectos relevantes de la NOM 35. Y a efecto de introducción, pues vamos a observar que el seminario tiene como objetivo ubicar a las normas oficiales mexicanas dentro del sistema jurídico mexicano, identificar los aspectos más relevantes de la NOM 35. Vamos a ver lo que es un riesgo psicosocial, el marco de aplicación de la norma, qué obligaciones va a tener el patrón y el trabajador en lo que refiere a la NOM y pues cuáles son las cifras respecto a esta norma oficial mexicana. Pues bueno, les comento. Esta norma entró en vigor a partir del año 2019 y posteriormente se dividió las obligaciones que se iban a tener, que ahorita las vamos a ver cómo se dividía porque estaba en fases de cumplimiento. Sin embargo, en su momento causó mucho furor porque pues la sanción era importante, era considerable. Al día de hoy está en más de medio millón de pesos. Sin embargo, en ese inter en el que se dio la entrada en vigor y la aplicación, justamente entró la pandemia. Entonces, pues digamos, no tuvo muchísimo éxito o el auge que se esperaba que tuviera tanto la aplicación de la norma como las sanciones que se esperaba, pues se impusieran a los centros de trabajo por no tener la norma. Y pues estábamos en un momento, pues en la pandemia, a los centros de trabajo, pues les era más importante pues ver a qué trabajadores iban a despedir, con cuáles iban a quedar, si el modelo de negocio o su empresa iba a sobrevivir o no a la pandemia, más que estar cumpliendo con esta norma que la vamos a ver a detalle. Ahora, en el apartado de preguntas y respuestas, para no interrumpir la sesión, ustedes pueden dejar en cualquier momento cualquier duda que tengan y la resolvemos al final del seminario. Es un seminario realmente muy corto, probablemente no nos extendamos a la hora completa, porque realmente es muy concreto, es observar qué mandata la norma, pero desde el punto de vista jurídico y cuáles han sido los alcances que se han tenido pues con la implementación de esta norma oficial mexicana que recordemos no es opcional, ya entró en vigor y sus dos fases ya tienen que estar 100% en cumplimiento. Lo vamos a abordar desde el punto de vista jurídico, toda vez que pues ni soy psicólogo ni soy RH, está enfocado 100% en lo que es pues el ordenamiento legal o desde una óptica jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, para los que pues no están familiarizados con este tipo de normas, vamos pues a, a la síntesis, pero también a la génesis, por así decirlo, de lo que es una norma. Por una norma vamos a tener que entender que es toda regla de conducta y que esta regla de conducta es de observancia obligatoria. No es de si la quiero cumplir o no la quiero cumplir. Tiene los alcances de una ley y ahorita vamos a ver por qué. Una norma en sentido estricto nos referimos a normas jurídicas. Estas normas jurídicas, pues precisamente de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico mexicano, van a emanar de aquel órgano competente que la Constitución le otorga facultades para crear normas. La facultad originaria la tiene el Congreso de la Unión. Él es el único en origen para capacitado o facultado para emitir normas de carácter general u obligatorio. La naturaleza jurídica de una norma oficial mexicana, seguramente ustedes han de haber escuchado alguna o los que están pues más familiarizados con la industria logística, pues hay un sinfín de normas que diversas industrias tienen que cumplir. No son normas que podamos cumplir o no cumplir, tienen el alcance de ley, como les comentaba, y ahorita vamos a revisar por qué tienen el carácter de ley estas normas oficiales mexicanas. Pues bueno, estas normas son creadas por la administración pública. La administración pública me refiero al poder ejecutivo o a la administración pública desde el derecho administrativo, lo que formalmente la convierte en un acto administrativo.
pero materialmente es una norma jurídica general, o sea, es una ley. Ese va a ser digamos, la naturaleza jurídica de una norma. No viene del Congreso de la Unión, no viene del Congreso local de alguna entidad, no viene del cabildo de un municipio. Sin embargo, la Constitución le delega la facultad originaria que tiene el constituyente, es decir, nuestros congresistas, al Poder Ejecutivo para que éste pueda no solamente cumplir su mandato constitucional, sino también que su proyecto de gobierno del sexenio o si es un gobierno estatal de su periodo, pues pueda precisamente cumplir con ese proyecto de gobierno que tiene. Entonces vamos a entender que una norma oficial mexicana es una ley. Así tendremos que entenderla. Y pues bueno, ¿cuál es el fundamento legal de la norma oficial mexicana? Lo vamos a encontrar en el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y lo voy a leer textual. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Y el primero, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Digamos, la facultad delegada que se le da al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, pues es precisamente que sin ser ley o sin él tener la facultad originaria para crear leyes, puede crear un sinfín de cuestiones, no necesariamente él. El Ejecutivo Federal puede emitir decretos y hemos visto en esta administración pública que se han emitido un sinfín de decretos, pero también las secretarías de Estado a través de sus facultades pueden emitir no necesariamente decretos, pero sí algunas cuestiones que van a tener el alcance de ley, como lo son las normas oficiales mexicanas. Pues bueno, ya entrando de lleno y entendiendo pues cuál es la naturaleza jurídica de una norma oficial que tiene el alcance de ley, evidentemente a quien le aplica o quien es sujeto de la norma oficial mexicana en 035, que pues precisamente se expidió para prevenir el riesgo psicosocial en los centros de trabajo, estaba en dos fases, como se los había comentado. La primera etapa concluyó el 23 de octubre de 2019. ¿Y qué teníamos que tener nosotros como centros de trabajo para esta primera etapa? Pues bueno, tenemos que tener ya una política de la norma oficial mexicana 035 y pues no era cualquier política que me hago un copy-paste de internet, no. Dentro de la norma que estaba en el diario oficial de la Federación, viene redactado cómo debe de ser esa política. Las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de información. Es decir, hasta el 23 de octubre tenemos que ya tener listo, no sé qué dice, esta etapa, ¿no? Esta primera etapa. Y luego, el 23 de octubre, un año después, se tenía que haber concluido la segunda etapa, ya que tenía cubierto yo mis políticas, como centro de trabajo, cuáles iban a ser mis medidas de prevención, identificados a los trabajadores que pues habían estado expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Y ojo, no solamente dentro de mi centro de trabajo, sino también en su vida diaria, perdón, o que habían sucedido o acontecido fuera del centro de trabajo. Y la difusión de la información, es decir, no solamente bastaba con crear la política, sino yo como centro de trabajo tenía que publicitar qué estaba haciendo como centro de trabajo para que mis colaboradores no estuvieran eh, expuestos o cuáles iban a ser las acciones que se iban a tomar para mitigar estos riesgos psicosociales. En la segunda etapa teníamos que haber ya identificado y analizado los factores de riesgo psicosocial que como centros de trabajo teníamos o tenemos. Una evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, y las prácticas de exámenes médicos y registros. Todo esto pagado por el centro de trabajo y documentado, es súper importante. Si llega una inspección de la Secretaría del Trabajo, a lo mejor te van a llegar a revisar otra cuestión totalmente ajena a la NOM 35. Pero si medidas de seguridad o higiene se relacionan con, o riesgos de trabajo se relacionan
con el riesgo psicosocial o exposición a acontecimientos que deriven en un riesgo psicosocial, sin lugar a dudas, la Secretaría del Trabajo tiene todas las facultades para pedirte que le exhibas tu norma oficial mexicana, como está documentada, y si no la tienes, pues es sujeto de multa. Ahora, el alcance de la norma oficial mexicana es de aplicación obligatoria para todos los centros de trabajo en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que desde Tijuana hasta Cancún, todos los centros de trabajo tienen que cumplir con las dos fases ya de la norma oficial mexicana. Es decir, tenemos al día de hoy ya que tener documentado qué fue lo que hicimos en su momento para la primera etapa y para la segunda etapa, pues cuáles fueron estas remediaciones o soluciones que propusimos. Incluso no solamente, pues, qué fue lo que hicimos con nuestros colaboradores, sino qué especialistas contraté, psicólogos, médicos, nutriólogos, etc., para poder precisamente documentar que del análisis que realicé a mi centro de trabajo, me arrojó que a lo mejor dos, tres trabajadores tenían riesgo psicosocial y que a esos dos o tres trabajadores se les dio la atención debida para mitigar este riesgo. El objeto de la norma lo vamos a encontrar, digamos, como en, en dos, en dos cuestiones. El primero, la identificación, el análisis y la prevención de los riesgos psicosociales. Y una como segunda cuestión, la promoción en el entorno organizacional favorable de los centros de trabajo. Esto, pues, siendo realistas, es una cuestión que seguramente no solo es de México, sino de cómo se trabaja en diversas industrias. Es muy difícil, perdón, trabajar sin estar sometido a un estrés o a una presión diaria. Quizá algunas actividades pudieran ser más relajadas que otras, o algunas industrias podrían permitirse, pues, hacer las cosas con calma, sin presión, pero la realidad de las cosas es que, pues, los mexicanos trabajamos estresados, trabajamos tiempo de más, a veces en condiciones que no son las más favorables, con centros de trabajo donde hay cuestiones de acoso. No me refiero solamente al acoso sexual, acoso laboral, chismes, que los jefes o quien jerárquicamente está arriba, pues abusa de esa posición que tiene para presionar a los trabajadores o para molestarlos. Muchas cuestiones que precisamente este es el objetivo de la norma, mitigar todas estas cuestiones y que nosotros como empleados de un centro de trabajo podamos sentirnos cómodos de acudir al centro de trabajo y pues saber que por lo menos se tiene pues una norma oficial mexicana que se está cumpliendo. Pero les digo, o sea, esto se vuelve letra muerta porque en la realidad todo el tiempo estamos presionados, todo el tiempo estamos corriendo, haciendo dos cosas a la vez, que si en lo que contesto el correo estoy atendiendo un Zoom o estoy en una junta, pero al mismo tiempo también estoy revisando mis correos porque, pues así es, desafortunadamente, el estilo de vida y el ritmo de trabajo al que venimos acostumbrados a trabajar, ¿no? Entonces, estos serían los objetivos de la norma: identificar, analizar, prevenir nuestros factores de riesgo psicosocial, que ahorita vamos a ver qué son, y promover el entorno organizacional favorable. Es decir, promover que mi centro de trabajo sea un lugar donde mis colaboradores se sientan a gusto y no estén sometidos a este tipo de cuestiones. Ahora sí, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Quizá yo no soy especialista, no soy psicólogo, pero pudiera haber más, pero específicamente los que nos mandata la norma, pues nos va a señalar que son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, sueño o vigilia, estrés grave y adaptación. Vamos a ver uno por uno. Eh, los conceptos los tengo directamente de la fuente de la UNAM en sus publicaciones, así que pudiera diferir de algún otro autor o alguna otra fuente, ¿de acuerdo? Entonces, pues la ansiedad nos dicen que es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura.
y que está relacionada con la tensión muscular, vigilancia sobre aspectos relacionados con el futuro y comportamientos de cautela o de evitación. Algunos estudios han demostrado precisamente, y esto pues no solo en México, no de la UNAM, sino psiquiatras y psicólogos, que la gente que tiene ansiedad es porque está preocupada por cuestiones del futuro y que la gente que tiene depresión es porque está preocupada o está atada a cuestiones del pasado, pero que son de manera constante, que son de manera repetitiva y entonces, pues digamos, en una cuestión de ansiedad, híjole, o sea, me despierto a las 2 de la mañana, sí mandé el correo, no, me van a regañar, ¿no? Y entonces nos empieza a hacer una cadenita, pero ojo, aquí es constante, es no una cuestión aislada, sino que ya es una cuestión constante, constante, constante. Y creo que todos como empleados o como trabajadores o incluso como empresarios, pues hemos tenido estos trastornos de ansiedad. Pero eso es lo que nos dice, una respuesta anticipada a una amenaza futura. Es decir, algo que no sé si va a pasar, pero yo ya me estoy haciendo ideas en la cabeza de que son todos estos 10.000 escenarios que a lo mejor ni siquiera suceden, pero que pues tú estás sometido a tanta presión que pues se refleja ya en tu persona, en tu cuerpo. Entonces, eso deberíamos de entender por ansiedad. También que se refleje en el sueño o vigilia. Y el sueño, pues, es definido como un estado reversible caracterizado por un periodo de actividad motora reducida asociado a posturas específicas. Ejemplo, me acuesto y cierro los ojos, con una interacción disminuida con el entorno y menor capacidad de respuesta a estímulos externos. Es decir, me acuesto, cierro los ojos y soy feliz. Pero pues igual no todos se van a la cama y descansan, como el ejemplo que les decía, ¿no? A lo mejor te vas a la cama y te vas pues con todos los pendientes que dejaste, todo lo que no alcanzaste a sacar, que si me van a regañar, que si voy a perder al cliente, que si el cliente se va a enojar, un sinfín de cuestiones que no nos dejan dormir. Yo en lo personal, ahora trabajo más en lo que son cuestiones de organizar mis tareas del día a día para poderme ir tranquilo a la cama. Pero sí recuerdo que hubo en alguna época de mi carrera profesional en la que yo quería, pues igual no ser el mejor, pero sí quería ser muy bueno y entonces me presionaba a mí mismo bastante. Y en ese afán de tú ser muy bueno y que saben que hacer las cosas, a veces los jefes pues dicen, ah, él sí lo saca, entonces pues le podemos dar más y más y más y más y más. Pero de repente ya llegué a un nivel en el que de verdad soñaba con los pendientes del trabajo, me despertaba a las 3 de la mañana, chin, sí lo mandé, no lo mandé. Y pues en ese entonces no había home office para despertarme y revisar mi correo, ¿no? En una situación hipotética, sino era esperarme hasta el día siguiente para ir a la oficina y revisar si lo había mandado o no lo había mandado, pero en ese inter, de verdad se vuelve muy incómodo cuando ya es de manera constante y repetitiva, porque de verdad, pues no duermes. Y luego el estrés grave. El estrés es una reacción fisiológica que nos ayuda a sobrevivir en situaciones que ameritan una respuesta rápida y determinante. El estrés grave es el que dura por un periodo de tiempo prolongado. Es decir, tú estás alerta todo el tiempo. Y no sé si han escuchado hablar de el cortisol, que es una sustancia que segrega a nuestro cuerpo cuando estamos expuestos a situaciones precisamente de peligro o que requieren nuestra respuesta inmediata. Pero en cantidades elevadas o produciendo constantemente cortisol, se ha demostrado que esta sustancia empieza a provocar enfermedades y empieza a reflejarse en otras enfermedades que a lo mejor, pues tú dices, híjole, esto, pues, ¿qué tiene que ver? Ya me salió una manchita, ya me salió acné, se me empieza a caer el cabello, y que están muy relacionadas o muy vinculadas a lo que es el estrés, pero que pues a lo mejor tú ni siquiera lo pasas, este, eh, o sea, pasa de vista por ti, porque pues estamos acostumbrados a todo el tiempo estar así, y pues se nos va, y pensamos que es la manera como común o normal, digamos, de vivir.
Y creo que hay una línea muy delgada entre lo que es yo ser productivo con mi trabajo y entre el estar estresado y tenso todo el tiempo porque no. Entonces es como una línea muy delgada y muy tenue, que a veces si no somos lo muy suficientemente organizados, se vuelve un verdadero caos y de repente pues ya no nada más es el estrés, sino también depresión y juntos. Y creo que la importancia de la norma pues es precisamente ubicar si estamos dentro de un riesgo psicosocial o no, porque a lo mejor puede ser que estemos desde hace años con estrés y con depresión y que ni siquiera lo sabemos o ni siquiera sabemos qué es estrés y qué es depresión, ¿no? Porque así nos hemos sentido pues desde que recordamos o desde que tenemos una vida profesional o una vida en activo laboralmente que pasa de vista. Ahora bien, los requisitos para poder vincular estos trastornos de riesgo psicosocial que les acabo de mencionar van a estar relacionados van a derivar necesariamente de la naturaleza de funciones del puesto de trabajo, los tipos de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos, y aquí nuevamente hago la señalización, no solamente en el centro de trabajo, sino que pudieron haber sucedido fuera, y es más, incluso antes de iniciar la relación laboral, y actos de violencia laboral al trabajador. Aquí sí estrictamente necesario en el centro de trabajo y durante la relación laboral, ¿no? Em, las funciones del puesto de trabajo. Estoy completamente seguro que no es la misma presión que recibe un becario a la presión que recibe el CEO de la empresa que ustedes quieran, ¿no? O sea, son cuestiones y, y responsabilidades totalmente diferentes. Evidentemente que el nivel de estrés que el becario va a manejar, pues a lo mejor va a estar preocupado por si su examen, por si va a pasar la materia o no, porque si está haciendo bien las actividades que le están dando, etc. O porque, no sé, otras cosas. Pero no vamos a poder comparar, les repito, el ejemplo que pongo, no por menospreciar a los becarios, pero el nivel y la magnitud de estrés que va a manejar un CEO, un director, un gerente, al que va a manejar un becario. Por mucho que se sienta él presionado y que diga que lo están explotando y se está muriendo porque quizás es su primer trabajo y por primera vez se está enfrentando al mundo real y está saliendo de esa burbujita de la escuela allá, la vida real, y probablemente siente que se le viene el mundo encima. Pero pues conforme van pasando los años y la vida te das cuenta de que pues así es y así funciona, ¿no? Entonces, por eso la importancia de las funciones del puesto de trabajo. Luego, el tipo de jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo el velador, eh, que tendría que estar en estricto sentido despierto toda la noche y vigilando, a lo mejor el nivel de la jornada de trabajo que va a tener alguien que está en las mañanas. El ejemplo que voy a poner es, no sé, en el IMSS. Yo tengo amigos que trabajan en el IMSS y me dicen, no, pues es que el turno de la noche hasta lo vendes porque es peleadísimo. ¿Por qué? Pues porque está muerto todo, no hay nada, ¿no? Sin embargo, el turno de la mañana es en el que más produces, en el que más trabajas, en el que más pacientes hay, en el que más te exigen, más te piden, ¿no? Entonces, por eso la importancia del tipo de jornada de trabajo. Luego, la exposición a acontecimientos traumáticos severos, que ya lo platicamos, y los actos de violencia laboral al trabajador, que digo, no debería de existir. Y creo que también aquí hay una línea muy delgada entre la presión que nosotros como jefes exigimos de nuestros colaboradores o de nuestros superiores, a ya rebasar una línea de respeto o de mantener como esa relación buena onda que debería de haber en un centro de trabajo y que tampoco se puede confundir con decir, no, es que a mí me están acosando laboralmente. Pues sí, pero pues oye, si tienes errores, si no haces las cosas bien, si te señalo los errores y aún así te equivocas y me lo vuelves a pasar con fallas, pues no esperes que te saque las maracas o te dé una flor, ¿no? Evidentemente que va a haber una llamada de atención. Pero pues esa llamada de atención, ¿cómo fue? ¿Fue con groserías? ¿Fue con gritos? ¿O fue en buena onda para que el colaborador se retroalimente, sepan que está fallando y pues para la próxima lo haga bien, ¿no? Creo que este tipo de normas también ahora
de cierta forma nos han empoderado nosotros como colaboradores. No hablo en lo personal, pero pues ahora ya no le puedes decir nada, o sea, ya no le puedes llamar, ya llegamos al extremo de que al colaborador ya no le puedes decir nada porque ya es acoso laboral, ya le estás faltando al respeto, ya lo estás humillando, ya le estás gritando. Entonces pasamos como de un extremo a otro, ¿no? Y creo que hay que encontrar el punto medio en una relación de trabajo que sea de respeto y que sea estrictamente de trabajo. Eso, bueno, eso ya es de mi parte. Y bueno, dentro de esta norma vamos a encontrar que hay obligaciones para ambas partes, tanto para patrones, es decir, pues los responsables del centro de trabajo, como para los trabajadores. Dentro de la primera etapa de la NOM estaba la de implementar y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales, adoptar las medidas de prevención pertinentes para mitigar a factores de riesgo psicosocial, que ya los vimos, prácticas opuestas a un entorno laboral favorable, y esto de prácticas opuestas a un entorno laborable es, o sea, todo. Es que yo como centro de trabajo debía haber implementado las medidas para que en mi centro de trabajo no haya de que chismes o no haya de abusos por una cuestión jerárquica hacia las personas que están abajo de la pirámide, que no haya faltas de respeto, no sé, muchas cuestiones, ¿no? Que se debieron de haber atendido en esas prácticas opuestas a un entorno laboral favorable. Pero ¿qué pasa? Que de repente si el dueño de la empresa, del negocio, del centro de trabajo, pues a lo mejor sí implementa su norma, pero pues si es el primero que le falta el respeto a los colaboradores, que grita, que los humilla, eh, que los hace trabajar horas extras y no se las paga, y que aquí hay otra cuestión. También siendo sinceros, pues a veces trabajamos más horas de las que dice nuestro contrato y pues esas horas sabemos que no nos las van a pagar porque así funciona todas las industrias, todos los despachos o por lo menos una gran mayoría. Es muy difícil encontrar un centro de trabajo en el cual trabajes tus 8 horas y no te molesten después de las 6 de la tarde y tengas tu hora, hora y media de comida o hasta 2 horas de comida. Quizá en gobierno puede que esté más relajado, pero pues son cuestiones totalmente diferentes. Y los actos de violencia laboral. Aquí, pues, creo que es muy clara la obligación. El patrón debió haber implementado las medidas necesarias para evitar actos de violencia laboral dentro de su centro de trabajo, pero volvemos a lo mismo. Si el patrón o el encargado o el dueño, llámenlo ustedes como quieran, el responsable del centro de trabajo o incluso el RH, es el primero que está hostigando y a lo mejor ni siquiera te grita, a lo mejor no te humilla, pero a veces te- con palabras muy sutiles y muy perfectamente encaminadas, pues te hacen sentir mal, ¿no? Entonces, eso también es violencia. El hecho de que yo no use palabras altisonantes no quiere decir que no haya violencia laboral. Y es precisamente en esta etapa de la NOM donde tuvieron que haber documentado qué yo como centro de trabajo estaba haciendo para prevenir esta cuestión. La otra obligación, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y valorarlos clínicamente, es decir, no solamente ubicarlos, o sea, sino valorarlos clínicamente. Si su nivel de trauma, por así decirlo, fue mediano, alto, grave, muy grave, ¿no? Informar a los trabajadores sobre las medidas de prevención y control, pues es lo que hablábamos respecto a la publicidad de estas medidas. En la segunda etapa, pues tuvimos que haber identificado qué factores de riesgo psicosocial tengo. Estrés, me voy a regresar. Si tenía personal con ansiedad, con problemas de sueño vigilia, estrés grave o adaptación. Practicar exámenes o evaluaciones clínicas a los trabajadores. Esto se aplicó exclusivamente para quienes tuvieran 16 o más trabajadores. Y llevar los registros sobre las medidas de control adoptadas, los resultados de los exámenes o evaluaciones clínicas y del entorno organizacional favorable.
igual aplicando a partir de 16 o más trabajadores. Entonces, estas eran como las obligaciones mínimas que tenía que haber tenido el patrón o los centros de trabajo y que pues, ya tendrían que estar documentadas, ¿no? Pero no solamente había obligaciones para el trabajador, perdón, para el patrón, sino también para el trabajador. ¿Y cuáles van a ser estas? Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Creo que todos en alguna vez de nuestra vida laboral hemos visto a la persona tóxica, a la persona que inventa chismes, a la persona manipuladora o que sabes que no puedes contarle nada porque toda la oficina se va a enterar. Ese tipo de cuestiones son precisamente las que uno como trabajador, como empleado, tiene que evitar. Otra obligación, responder a los cuestionarios para la identificación de los factores de riesgo psicosocial y en su caso la evaluación del entorno organizacional. Informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar los actos de violencia laboral utilizando los mecanismos que establezca el patrón. Y aquí me regreso un poquito a lo que comentábamos. ¿Qué es violencia laboral? O sea, ¿quién me mide la violencia laboral? ¿Dónde están los parámetros para valorar si la sanción o la llamada de atención que yo le di a mi colaborador era violencia laboral o no? No hay ningún parámetro, o sea, no. Por eso lo que les decía, o sea, ahora ya no puedes ni siquiera llamarle la atención a alguien porque pues ya es violencia. Y no, creo que sí tendría que haber por parte pues, de las autoridades, que son las que implementaron esto, pues no solo la publicación de la norma, sino cómo voy a valorar qué es violencia laboral y qué no es violencia laboral. Pero bueno, esto pues esta tarea se la dejaron al patrón. También el trabajador debe informar y me regreso en esta. A lo mejor, pues sí, yo como trabajador, un ejemplo, pues veo que mi jefe me acosa, me grita, me falta el respeto, me humilla, incluso en frente de otros colaboradores, pero no lo denuncio porque pues a lo mejor es muy amigo del dueño o sé que no va a pasar nada o solo va a complicar la relación. Yo he tenido contactos que han reportado ante sus superiores, pues que están viviendo una situación de acoso o de violencia laboral y los han despedido. Entonces, pues es lo que comentaba. ¿Realmente es funcional o se queda en la letra muerta la norma, no? Entonces, informar al patrón, ya sea directamente o a través de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y de la Comisión de Seguridad e Higiene. Es decir, pues aquí ya nos está metiendo otra obligación, que es igual obligación de todos los centros de trabajo contar con su comisión mixta de seguridad e higiene, igual que las otras 4 comisiones. Participar en los eventos de información que proporcione el patrón, es decir, no puede haber algo de apatía de que, yo no quiero ir al curso, no, que flojera, no, no, o sea, el trabajador tiene que ir y tiene que ir con la mejor actitud y no sé si quieres o no, vas y te presentas. Eh, Someterse a los exámenes o evaluaciones clínicas correspondientes. Igual, o sea, si ya está invirtiendo el centro de trabajo en llevarte al psicólogo, en llevarte al psiquiatra, al nutriólogo o a los especialistas pertinentes para mitigar estas cuestiones, pues lo mínimo que se esperaría de uno como trabajador es que pues, ponga un poquito de su parte para que salga la norma como debe de ser y observar las medidas de prevención que el centro de trabajo disponga. Ahora, ¿qué pasa si lo que les comentaba? A lo mejor llega la STPS y te revisa riesgo de trabajo o seguridad de higiene y te pide la norma. Tienes que entregarle la norma perfectamente documentada. ¿Qué pasa si no? Pues bueno, la sanción por incumplimiento va de los 25,935 pesos hasta los 518,700 pesos. Es decir, ya está arriba del millón la norma. Por lo general lo que pasa es que las autoridades administrativas nunca te van a poner la norma más alta porque hay que fundar y motivar el por qué yo llegué a estos cálculos, el por qué no le puse la mínima, y es muy difícil ya en la práctica que la autoridad
te ponga la multa máxima. Seguramente ustedes lo han de haber visto. Siempre que llega una multa al SAT, no se va a la máxima, siempre te pone la mínima, salvo que ya exista una cuestión de incumplimiento reiterado, pues ahí a lo mejor muy probablemente se van al rubro medio o a la máxima, pero es muy difícil que una autoridad administrativa te imponga más de la mínima porque es muy fácil tirarla en un procedimiento de defensa. Entonces, estas son las cifras actualizadas a 2023. Están calculadas conforme a UMA, que pues ya sabemos que es la unidad de medida y actualización, para ya no estar calculando con base en los salarios mínimos, que era el pretexto de, pues no podemos subir los salarios porque pues todo está cotizado y de referencia. Bueno, pues ya no es pretexto y ya los salarios mínimos afortunadamente han aumentado, que es una de las cuestiones considero positivas de esta administración. Y para cerrar este seminario, vamos a ver en cifras. Traté de buscar en el INEGI y en otras fuentes, y la realidad de las cosas es que me topé con que no hay cifras, no hay realmente cifras respecto a si los centros de trabajo están cumpliendo o no. Y sí considero que parte de una buena administración, no solamente de gobierno, sino una administración privada, pues no solamente pones tus reglas, sino verificas si esas reglas se están cumpliendo y en qué porcentaje. Algo de lo que hacemos en GIA es que todo nos miden. Desde nuestra plataforma de tareas que es Monday, que se ve perfectamente nuestro porcentaje de cumplimiento, de pendientes, de seguimientos, hasta pues ya cuestiones como, como lo son el cumplimiento con consultoras y auditoras externas. Pero regresando a lo que son la NOM 35, pues encuentro que pues no hay de dónde se pueda medir. Sin embargo, de parte de OCC hubo una encuesta de la semana 140 que se llama Termómetro Laboral. En esta encuesta, OCC encuesta a 5.400 personas, el cual el 59% aseguró que su compañía no cuenta con acciones, ni estrategias, ni dinámicas, ni campañas informativas, muchísimo menos apoyo o beneficios que ayuden a cuidar la salud mental de los trabajadores. Y pues, ¿qué nos dice esto? Que para el 59%, por lo menos de estas personas encuestadas, pues ya es algo, ya es por lo menos una referencia que podemos tener, más de la mitad de los centros de trabajo en México no les importa realmente la salud mental de los trabajadores. Y haciendo una reflexión, a nosotros como personas, realmente tampoco nos importa nuestra salud mental y es algo en lo que así como le ponemos o invertimos en nuestra salud física, vamos al gimnasio, nutriólogo, tratamos de comer lo mejor posible, considero que también deberíamos de invertir en nuestra salud mental, en ir al psiquiatra por lo menos a una evaluación o al psicólogo si no quieres ir a un psiquiatra, porque a lo mejor tienes 10.000 trastornos que pues, tú ni en cuenta y según tú muy normal por la vida, pero la realidad es que casi nadie se preocupa por su salud mental. Son muy pocas las personas que realmente les preocupa estar en armonía tanto mental como físicamente y pues considero que es una reflexión importante. No es que a las empresas no les importe, es que a nosotros como mexicanos, pues no procuramos nuestra salud mental. Nos tiene que pasar algo, pues fuerte para que ahí vayas a terapia, ¿no? O un divorcio, o que pues perdí todo, o se murió alguien importante o cercano, que te marque y que te mueva para entonces atenderte. Y creo que lo mejor es la salud preventiva. Pero pues bueno, de mi parte sería todo y si tienen alguna duda o pregunta, los leo en el apartado de preguntas y respuestas. Dice, hola, una pregunta, ¿cómo se solicita a la autoridad que fundamente la cuantía de la multa? Ok, eh, por lo general, y lo que pasa es que, como les comentaba, nunca te ponen más allá de la multa mínima porque la tienen que justificar precisamente. ¿Y cómo se justifica? Pues la autoridad no solamente te tiene que decir cuáles fueron las causales por las cuales no te puso la mínima y te puso un poquito más de la mínima o incluso la máxima. Y no solo eso, tiene que documentarlo y además exhibir el cálculo de cómo la hizo.
Si no lo hizo, esa multa la tiras fácilmente en un procedimiento de defensa. ¿Y alguna otra cuestión o alguna otra pregunta? Por nada. Pues bueno, de mi parte sería todo. Únicamente les pido a los colaboradores de GIA, que por cierto tenemos norma oficial mexicana 35 y vigente. Si ustedes observan alguna cuestión con sus superiores jerárquicos, pueden hacer uso a través de RH de esta facilidad que tenemos como colaboradores para evidenciar un acto de hostigamiento o de abuso o de violencia laboral en el centro de trabajo. Muchísimas gracias por su atención y les pido 5 minutos, un par de minutos a los colaboradores de GEA. Muchísimas gracias por su atención.